Hola, buenas noches. Estamos en otro miércoles cualquiera de abril del 2021, en este caso en el capítulo número ya 19 del ciclo que yo he denominado Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos, y en este caso una querida y recordada alumna de la EMPA, Cristina de Leonardo. Cristina de Leonardo empezó a tocar el bajo a los 13 años, de muy niña, y entre los 15 y los 20 tocó en distintos grupos de rock. En el año 2004 ingresa a la Escuela de Música Popular de Avellaneda en el nivel 2, ahí empieza a cursar conmigo, hace nivel 2 y nivel 3. Mágicamente llega a ser bajo jazz 4, es decir, termina la carrera de bajo jazz formalmente, pero debiendo un montón de materias que vaya a saber uno por qué misterio nadie se dio cuenta, pero digamos, podríamos considerar que es una egresada de la EMPA de bajo jazz. Además de tocar el bajo, Cristina toca el contrabajo y además toca la batería, y en la charla anterior me estaba contando que está estudiando el piano, así que podemos considerar que es una multiinstrumentista. Dentro de la carrera profesional de Cristina, que es bastante vasta, por cierto, además por ser tan joven, ha tocado con alguna gente conocida, y en este caso algunos vecinos míos de la zona sur, con el trío de Aníbal Maidana, con el cuarteto de Guillermo Capocci, con el quinteto de Oscar Ticera, profesor durante muchos años de la EMPA, con los Saxópatas, que era, o que es, mejor dicho, una orquesta de saxofonistas bastante grande. Ha trabajado también con la actriz y cantante Claribel Medina y con el grupo de tango China Cruel. En el 2011 fue contratada por el Hotel West en Dubái, en Emiratos Árabes, y uno de los temas centrales que yo quisiera charlar con Cristina es su ingreso al trabajo de los cruceros, que viene desarrollando desde el 2015 hasta el 2020 por cuestiones lógicas del planeta. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Máximo. ¿Cómo Bueno, estás? gracias por invitarme. Un Es un gusto. honor porque estuve viendo un poco las charlas anteriores y bueno, Están muy buenas. nada, es un honor que me hayas incluido acá. Bien. Y bueno, bien, bien, por suerte, acá Bien. recién llegada y bueno, Buenísimo. Después, adaptándome. después vamos a contar algo de por qué de recién llegada. ¿Te parece? Sí, dale. Dale. Bueno, vamos al principio de nuestra historia, que comienza ya cuando en el 2004 vos ingresás a la Escuela de Música Popular de Avellaneda en el nivel 2, ¿sí? Sí, Pero en la charla anterior, en la charla previa, digamos, perdón, que tuvimos, vos me contaste que hubo una situación bastante particular en vos ibas a entrar de cero a la escuela y apareció, de alguna manera, un ángel que te sirvió de guía. Contá, por favor, sí, esa anécdota que es muy buena. sí, es muy loco. Y ojalá que con esta charla lo pueda encontrar el ángel porque Voy a tratar de fue muy ubicarlo. importante. Voy a tratar de Bueno, se ubicarlo. dio que en esa época, cuando quería entrar a la EMPA, yo estaba trabajando ya, yo ya tenía 20 años. Ujú, Y bueno, no me daban los horarios para ir a hacer la fila. ujú. Entonces mi hermana fue por mí, me hizo la onda ahí, digamos. Y bueno, como era una fila larga, había tiempo para charlar y se puso a charlar con el que estaba al lado, que era un bajista que ya venía estudiando en la EMPA. Y bueno, mi hermana le contó mi situación, toda la historia, que yo quería estudiar ahí, y el muchacho le dice que si yo ya venía tocando en bandas y ya tenía experiencia, que tendría que dar un examen nivelatorio para por lo menos Claro, pasar el primer año, que le parecía que era demasiado básico y que me iba a aburrir. claro, Pero bueno, mi hermana no sabía en qué nivel estaba yo, ¿viste? Yo no leía música, nada, yo tocaba de ujú, oído. claro. Entonces ella le dijo, bueno, mira, mi hermana este fin de semana va a tocar en este boliche, venía a verla con su grupo y bueno, y charlan a ver de, no sé, ¿Qué te onda? fijas en qué nivel estás. Y bueno, me Claro. vino a ver con mi grupo de rock y ¿Qué bueno, grupo era? hablábamos. ¿Qué grupo era, Cristian? Era un grupo que se llamaba Santo Cabrón, creo que era ese, sí. Fue uno de los últimos grupos que tuve antes de la escuela, que ya después, bueno, dejé un poco de lado. es- Este, Tu y etapa empecé con rockera, otro tipo, claro. tu etapa rockera, digamos.
Claro, Claro. exactamente. Grabamos un disco con ese, Ah, con mirá, ese grupo. mirá. Era divertido. Bueno, vino y charlamos y me dijo, no, pero vos ya tocás, tendrías que estudiarte el programa de primero Claro, y por lo menos entrar a segundo. Pero mirá, le digo, yo no sé nada de música, no leo, no tengo idea de acordes, nada, nada. Lo único que hago, acá vengo y toco siempre lo mismo, en definitiva, porque claro. o sea, no era que... me dice, no, pero bueno, yo te preparo. Mirá, Ah, bueno, buenísimo, ¿viste cómo son las clases? Le digo, a ver, ¿a dónde tengo que ir? No, me dice, no te preocupes, yo no te voy a cobrar nada y voy a tu casa. Él era de Mataderos, se ve que, no sé, yo era chiquita, yo tenía, no, ya tenía 20 años, 20 años, no pero era bueno, tan chiquita, sí, no sí. era tan chiquita, sí, pero bueno, yo dije, bueno, vas a venir a mi... Y venía todas las semanas como si yo lo estuviese pagando, o sea, con la Claro, claro. responsabilidad, con un horario. Y no había Me ningún trajo tipo de, no había ningún tipo de prestación en esto, por sus No, no, clases. nada, o sea, yo me preguntaba, ¿viste? En algún Claro, momento yo me pregunté, digo, no sé, digo, capaz que le gusta a mi hermana, ¿viste? Viene a ver qué onda, claro, no claro, sé, claro. capaz, porque conmigo no intentó nada, ¿viste? O sea, Nada, no, claro, todo tranqui. era Todo era profesional, raro. digamos. Todo Sí, sí, y las profesional. clases estaban buenísimas, el Claro, tipo me claro, enseñó muy bien, o sea, claro, yo no claro. sabía nada. Y gracias a eso me dio el empuje para que yo, ¿viste? Pueda entender algo para dar el examen y entender un poco lo que Claro, claro, venía. claro. Y bueno, me preparó un tiempo y di el examen, creo que lo di con vos y Ujú, lo di sí, bien, sí, era un examen más bien nivelatorio. claro, Y claro. después perdí el contacto de esta persona y no me acuerdo su nombre, porque esto pasó hace Qué loco, muchísimos años. qué loco. Y el tipo desapareció y bueno, me encantaría, qué sé yo, si en algún momento ver el video, no sé, o encontrarlo para agradecerle, porque la verdad que me dio una ayuda increíble, Increíble, o increíble. sea, Claro. incondicional. Esos son esos ángeles que caen así cuando uno los necesita, que no se Qué sabe por loco. qué, ¿viste? Sí, sí, que es Es muy muy loco. loco. Y bueno, me ahorré un año porque en realidad sí, Claro. técnicamente quizás me hubiese aburrido un poco hacer el primer año. Igualmente me acuerdo que cuando empecé, ya en segundo, me costó todo lo que sea el lenguaje. Yo veía que mis compañeros, viste, ya venían de estudiar con algún profe, ya estaban Claro, un poco más avanzados en general con respecto a lo teórico, ¿no? claro, Ya claro. entendían mucho más rápido que yo. Ujú. Yo estaba re perdida, incluso en las clases de lenguaje musical, y bueno, me costó, pero también yo tenía también el entrenamiento de tocar en vivo y eso, que era la Mucho, práctica. mucho, digamos. Y bueno, cuando empecé con el cuadernillo que vimos en segundo año, este, ¿Qué nada, pasó? estaba muy entusiasmada, era una cosa que para mí se me abrió una puerta a un mundo nuevo, ¿viste? No, yo no, Vos conocías los géneros, digamos? Vos tocabas rock, digamos, yo pero, tocaba rock pero ¿conocías, digamos, algo de jazz, y algo de folclore, algo de tango? en mi casa se escuchaba jazz Ok, porque mi bien. abuelo era músico y, o Ah, sea, mi abuelo era totalmente. pianista, pero no vivía en Argentina, vivía en Europa. Ujú, Pero mi mamá escuchaba esa música, digamos, escuchaba jazz mirá, y a veces me quería un poco inculcar, pero yo no entendía nada, ¿viste? Para mí me ponía Bill Evans y para mí yo no decía, ¿qué está haciendo el baterista? No, decía, digo, no sé, algo le pasa, claro, está claro, claro, drogado, no sé. Y yo, imagínate, tocar rock bien cuadrado, o sea, era inentendible para mí. claro, claro, Eh, claro. y también se escuchaba música brasilera, a mi mamá le gustaba mucho. Ah, mirá. Eh, pero el tango y el folclore no mucho, Ah. no se escuchaba mucho. ¿Y cuál O fue la sea que, reacción, cuál fue la reacción al hecho de empezar a tocar esos géneros? y a mí me encantó y de la forma que estuvo, que estaba en el programa, ¿no? Que en el cuadernillo, que había que tocar la melodía, los acordes, el acompañamiento, que para mí eso no sabía que existía, o sea, en el bajo. Claro, No me lo imaginaba, ¿entendés? No, yo no escuchaba a un bajista haciendo eso. claro, claro, Y cuando empecé a tocar las melodías, nada, me encantó.
me encantó. Mirá. Quería practicar lo más que podía y bueno, me acuerdo que en ese momento no tenía mucho tiempo porque tenía otro trabajo yo. Ujú. Y bueno, me pasaba eso, llegaba a mi casa y quería practicar lo más que podía. Incluso me acuerdo que el tema de las melodías se me complicó un poco porque yo tenía un bajo, Claro, un Fender creo que de 20 trastes o claro. 21 Ujú. y no llegaba a todas las notas y bueno, Claro, ahí decidí comprarme un bajo de 24, Univanes de 24. claro. Incluso que me acuerdo que tenía muchos compañeros que usaban ese bajo. Ujú. ¿Qué modelo era? eh, el ¿Cómo? primero que me compré estaba muy bueno, era un japonés 900, un SDGR 900 Ah, japonés, ajá. muy Ujú. lindo bajo, y que lo vendí hace poco, se lo vendí a un amigo, Ah, mira. porque ya era de 4 y ya no lo usaba. Ajá. Eh, y nada, bueno, la verdad que me encantó el repertorio, fue increíble, no lo digo porque estés enfrente mío, realmente fue así, fue así. A mí Pero me además, abrió la además, cabeza. me imagino de venir tocando la música que vos venías tocando, además unos cuantos años en el caso tuyo, desde los 13 hasta los 20, digamos, estar tocando una música con una cabeza, digamos, y de una manera, y que de repente aparezcan melodías, aparezcan acordes de géneros a los cuales, si bien por ahí, por tu escucha familiar, digamos, los tenías en la cabeza, una cosa es tenerlos en la cabeza y otra cosa es interpretarlos y llevarlos a la práctica. A ver cómo suena este tango, cómo suena esta samba, cómo suena este estándar. Esas cosas que vos escuchabas de Bill Evans, que después vos las terminaste tocando y Sí. comprendiendo, decís, Ujú. wow, es como descubrir todo un idioma nuevo, digamos, ¿no? Es Totalmente, muy fuerte, digo. totalmente, sí, sí. Y las clases, y además el hecho de tocar con vos, la guitarra, o sea, para mí fue, claro, tocar con alguien que toca bien, ¿no? Porque imagínate, los grupos que yo tocaba antes éramos todos más bien así principiantes, digamos, Claro, sí, 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 tocábamos intuitivamente, ninguno era claro, claro, estudioso, digamos. claro, Y de claro. repente ir a la clase y que suene todo tan prolijo y con el metrónomo y Ujú. wow, no sé, como que lo re disfrutaba. Mirá, Y se me hacían cortas las clases, porque me acuerdo que, bueno, siempre éramos varios sí, y bueno, había que, o sea, si yo llegaba y tocaba el tema, lo tocaba, digamos, de una o más o menos bien, y ya está, ¿viste? Era tocar el tema, las bases. Me acuerdo que había también unos ejercicios, como de análisis, como que había que, o sea, vos estudias el tema, ¿no? Los acordes, las sí, melodías, el sí. acompañamiento del bajo, y además había que llenar algo como teórico, como en el pentagrama, poner las notas del acorde, Acordes, claro, claro, claro. Sí, 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 pues yo me este, encontraba con muchas problemáticas con los alumnos en aquella sí, época y después también, de que comprender eso. de comprender ciertas cosas de la armonía, que por ejemplo, tocar la menor séptima y no saber qué notas tenía. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? ¿El lenguaje no te hayan Ujú. enseñado eso? Entonces, ahora me recordás que durante muchos años utilicé ese sistema para que el alumno comprendiera qué notas llevaba la menor séptima. Yo digo, pues Sí, no sí, puede ser estaba buenísimo. que lo sepas tocar, digamos, y que no sepas que son la, do, mi, sol, las notas que comprenden ese acorde, y cómo se contextualiza con lo que se toca. Y ahí me encontré con unas grandes fallas, especialmente de las clases de lenguaje, que yo decía, ¿qué hacen las clases de lenguaje? Y muchos alumnos no me Ujú. sabían muy bien contestar porque pareciera, depende del profesor que te tocaba, pareciera Yo que creo que tuve suerte. ah, Ujú. O por o lo sea, menos, claro, imagínate que para mí era todo nuevo, o sea todo que para mí las nuevo. clases de lenguaje me ayudaron un Ujú, montón. Por lo menos el primer año, que fue el segundo, ponele. Pero el sí, primer año mío, en la clase de lenguaje también te ayudaron. iba acompañada a la de instrumento muy Ah, bien. bien. ¿Te acordás Y con me quién? acuerdo, era una profesora, no me acuerdo el nombre, Ah, una chica joven, ah, muy buena. Me acuerdo que me gustó mucho sus clases, cómo explicaba los exámenes, me acuerdo que me ayudaba, era una persona que te tiraba para adelante, ¿viste? ¿No? bien, bien. Creo Eh, imaginarme quién es. ¿Vos te acordás el nombre? Gabriela Pastor, ¿puede ser?
Sí, creo que sí. Una Sí, me media suena. alta, alta. Sí, creo que sí. Sí, sí, Este, Gaby, siempre tuvo muy buenas clases de lenguaje porque me parece que sabe explicar muy bien y hay como cierto encadenamiento con lo que pasaba, por lo menos conmigo en instrumento. Incluso ha trabajado con materiales míos rítmicos que les pasaba a los alumnos, que los bajistas por supuesto lo podían trabajar muy bien. Yo no me quiero imaginar los guitarristas pobres solfeando las bases de nivel 2, la de la primera hoja, se deberían volver locos. Y Gaby los había puesto en el material, yo creo que la gente cuando le diga de quién eran me debían odiar unos cuantos en la escuela. Porque los bajistas lo podían hacer tranquilamente eso, y los demás no, y Gaby me comentaba esas cosas, ¿no? mira. ¿Y tenés algún recuerdo puntual de las clases, digamos, de cosas que hayan pasado, que te hayan pasado a vos con el material o alguna charla? De las clases con vos. Sí, Y me acuerdo eso, de que las clases eran eran muy serias, disfrutables. Sí. eran súper serias y así como bien estrictas. Eh, No sé por Iba a qué lo tengo esa puntual ahí. fama. ¿Por qué tengo esa fama? No No sé. sé, quizás fue una época, ahora pareces menos serio, pero quizás, viste, uno tiene épocas, distintos periodos por Totalmente, distintas circunstancias. Bueno, que fuese, totalmente. yo te conocí en una etapa bastante seria, Ujú. lo cual a mí me vino bien porque yo no tenía una disciplina de estudio para nada. Claro, claro, O claro, sea, lo mío era de hobby antes y claro, era parte era una cuestión social para mí la música. totalmente, Era juntarme con amigos a tocar, a zapar y claro. disfrutar, viste, no lo tomaba con seriedad. Y cuando empecé con tus clases, no me quedó otra, digamos, o sea, Sí, además, yo te me recuerdo di como, cuenta. yo te recuerdo como muy buena alumna, como muy aplicada, vos traías las cosas siempre vistas. Pocas veces, yo creo que casi ninguna vez viniste con las cosas sin estudiar, o alguna Ujú, vez me acuerdo que me dijiste, mira, esto no lo vi. Dije, bueno, si no ujú, lo viste, no lo viste, listo. claro, Pero digamos, siempre fuiste una alumna que trajo las cosas muy bien hechas, muy bien trabajadas, muy prolija para entregar los trabajos, las melodías, los bajos, los acordes, que a muchos les trajo mucho dolor de cabeza porque como vos bien decías antes, en el bajo no está muy desarrollado el tema de- de la armonía con respecto al instrumento. Entonces, el hecho de que muchos de los bajistas que yo tuve de alumnos no tienen acceso a un instrumento armónico. Entonces, el hecho de tocar el bajo, los acordes, te abre la cabeza mucho. Ahora que vos tocas el piano, a lo mejor te darás cuenta que la cosa cambia totalmente cuando uno escucha la armonía a cuando no la escucha. totalmente, sí, sí. Entonces, No, tocar los es acordes en el bajo era toda una novedad también para ustedes en aquella época. Quizás hoy es un muy poco grande, más, sí, sí. quizás hoy está un poco más, es más usual quizás, pero Es en cierto, aquella época sí, no. pero es cierto, sí. Para mí era algo nuevo, totalmente nuevo, y me acuerdo que nos juntamos con otros dos compañeros que estaban Ujú, en el mismo año ujú. a hacer el ensamble, ¿no? Ah, Que mira qué hacer los bueno. bajos en trío. ¿Con Uno quién tocaba era? la melodía. ¿Te acordás de Iván Chausovsky? Sí. Sí, Y sí, sí. Nicolás, no me apellido, hace poquito hablé con él, ahora vive en Barcelona. ¿Lescano? Bueno, ese, sí. Ah, el Nos Galto. hicimos re amigos los tres. Ah, Y nos mira, juntábamos y nos divertíamos un montón mira. estudiando eso. Sí, qué bueno. Y yo aprendía un poco de ellos también porque ellos tenían más información que yo. Ah, A nivel, ellos ya habían estudiado un poco, creo que venían del año anterior, o sea, puede ser. Sí. yo salté el primer año, si bien hice ese preparatorio, había cosas que no las tenía bien claras Ujú, a nivel teórico, ¿viste? ujú, sí. Y bueno, ellos tenían un poquito más de información. Qué bueno que esa generación de cosas que suceden en las escuelas, que yo siempre en todas las charlas lo hice notar mucho, de la sociabilización que da la EMPA o la Marechal al hecho de encontrarse con compañeros y como lo que contás vos, que está buenísimo, de juntarse a tocar. Bueno, muchos proyectos que nacieron en las escuelas, artísticos y Sí, profesionales, que a vos te debe haber pasado mucho también, esa generación social
que se da, me parece que es única, porque yo he llevado mucha gente a la escuela a conocer la EMPA, gente que vive o toca en Europa, y me contaba que me decían, che, acá se huele otra cosa, se siente otra cosa, la gente tiene otra onda, los profes hablan con los alumnos, ¿viste? Hay toda una generación de- de- de entendimiento entre todo el grupo humano que allá no pasa, porque primero, la educación no es pública, digamos, para acceder a estudiar en Europa, en Estados Unidos o incluso en Chile. Yo he tenido muchos alumnos en Chile, perdón, chilenos, que me decían que estudiar música en Chile es muy caro, pero muy caro. Dice, ustedes no saben lo que están viviendo acá, teniendo la EMPA, teniendo los profesores que tienen la escuela, y volviendo al tema anterior que vos decías de la generación de estar con gente del mismo palo. Si que vos te juntaras con compañeros a estudiar es una cosa maravillosa. O a Sí, tocar con otros amigos. 100%. Claro, yo Y creo yo que ese es uno de los venía, puntos más importantes que tiene la escuela. Sí, 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 yo perdón. noté eso, eso fue un cambio brusco, porque yo venía de hacer 2 años de universidad, ¿viste? Yo había terminado el secundario Ah, y bueno, había elegido una carrera universitaria más por una cuestión, ¿qué habías hecho? economía. Iba, pensaba que, no sé, que por ahí podía ganar más plata, no sé. Mirá, qué No, interesante, ¿no? bueno, viste, como que son cosas que te inculca la Chicos, familia y que bueno, que uno quiere complacer a la familia haciendo una economista, carrera mirá universitaria. No, vos. me fue muy mal y bueno, no, no, la pasé mal ahí. Y bueno, y cuando entré a la EMPA fue un Todo lo cambio contrario, abrupto, todo lo abrupto, pero contrario. o sea, es donde ya ahí dije, ah, bueno, acá me siento, esta es mi gente, ¿viste? Claro, claro, claro. Qué Y importante, sí, ¿no? armé grupo enseguida. Me acuerdo en las Claro. clases ya de lenguaje, enseguida, conocí un baterista que todavía somos muy amigos, Ujú. que quería armar un grupo de jazz, que Mirá, yo nunca había tocado jazz, pero yo dije, bueno, sí, me gusta, ¿viste? ¿Por qué no? Mi abuelo me decía que toque jazz y yo decía, no, ¿viste? No sé, no, no, no lo entiendo, no sé qué es eso. Y bueno, y armamos, empezamos a ensayar y estuvo buenísimo. Empezamos a tocar enseguida, así, ¿viste? O sea, preparamos un tema, cada tema era un logro, no es como que, bueno, ¿viste? Uno ahora va a una jam y ya sale así, ¿viste? claro, claro, claro. Era, no, teníamos que prepararlo, ya hasta incluso me acuerdo, hasta me estudiaba los solos en esa época, porque Mirá, no tenía otra, no tenía el poder de la improvisación, nada. claro, 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 Por algo hay claro. que empezar, ¿viste? Claro, claro. Y estábamos todos más o menos en el mismo nivel parecido, y bueno, fuimos todos creciendo, y Además, estuvo muy bueno. yo me acuerdo de una cosa muy particular que pasó en ese año, en esos años, 2004, 2005, 2006, de que se dio una camada de alumnos de nivel 3 cuando vos ya pasás a nivel 3 en 2005, eh, de muy parejo nivel para arriba. No sé si vos te acordás, compañeros tuyos de aquella época, hubo pibes muy buenos, así que en el formato alumno 10 digamos, Ujú. varios, que me llamó la atención que fueran tantos además. Ahora se me Sí. ocurren algunos, Jorge Segnini, Ah, sí, sí, con él este, también nos juntábamos a estudiar, bueno, Jorge Segnini, zapar. Jorge Toqué en su banda Segnini, yo. Jorge Segnini es economista, Ah, mira, hicimos al revés. Él claro, era músico antes que yo, totalmente, componía todo. totalmente un No, él genio. tenía, me acuerdo cuando en un momento hizo su disco, Una cabeza, una y cabeza que tiene ese estaba pibe, espectacular, sí. increíble, Y me llamó increíble. para tocar en vivo con su Es un banda. grupo, claro, claro. Y Yo a después tocar el bajo. Sí. se hizo muy amigo de mi hijo más grande, de Leandro, con el cual hicieron un montón de cosas juntos. Bueno, compartieron proyectos. Bueno, Leandro tocó en cosas de Jorge, Jorge tocó en cosas de Leandro. Se hicieron muy amigos. Pues mi hijo cursó en la misma época que vos, era de esa Sí, misma camada, ¿te acordás? sí, sí, sí. Este, pero recuerdo muchos chicos de esa época, Damián Benítez,
también Eran varios. hacíamos zapadas con todos ellos que estaban Claro, buenísimas. claro, claro, que fue como todo un cúmulo de gente con mucha energía para estudiar. Después quizás muchos no terminaron la escuela o se fueron para otros lados, pero había como toda una movida de alumnos muy interesados en la música y que muchos terminaron como vos dedicándose profesionalmente a la música, y en el caso de Jorge es un caso raro porque lo toma como una especie de hobby, pero el tipo sigue componiendo y sigue tocando, y Un en la talento increíble. pero increíble, y él me hizo 2 devoluciones escritas, ¿viste? Para mi ensayo que estoy escribiendo. Y en el primero me contó lo que había sido cursar conmigo, qué sé yo, y después yo le dije, che, Jorge, ¿me puedes escribir uno por el cual no te dedicaste profesionalmente a la música? Me dice, no, pero ahí tenemos que entrar en terreno de terapia, me dijo. Y me escribió una cosa tremenda, buenísima, que estaría bueno que podríamos hacer una charla, se me ocurre ahora con Jorge, porque es un personaje también muy interesante. Yo no Este, hablé con él desde hace muchos años, pero me acuerdo que es, teníamos una amistad muy grande con él, con Es Damián. un muy buen tipo, es un muy buen tipo además. Yo lo quiero mucho. Así que bueno, se generó ese grupo de gente tan interesante en la EMPA en aquella época. este, y un día vos terminaste la carrera, Sí, digamos. dejé de ir, básicamente. Dejaste de ir Este, por distintas circunstancias de la vida, que hay algunos que les cuesta mucho, pues son muchos años, es una carrera larga, es una carrera que hay que estudiar mucho. ¿Viste? A veces uno explica lo que es estudiar música y la gente, llamémosle del normal, no lo entiende mucho. Piensa que el músico es un tipo que tiene un talento así como sobrenatural, y todo lo que vos tocas es inspiración. pura inspiración, claro, y la verdad que la inspiración sin trabajo, como decía Charlie Parker, no tiene sentido, digamos, ¿no? Ni un Entonces, poco, por lo menos en mi caso, nada. no, pero además, cuando hice todas estas entrevistas que estoy haciendo con mis queridos ex alumnos, con todos llegamos a la misma conclusión, que todo lo que uno piensa de los grandes talentosos de la historia de la música, por poner allá nombres mayores, tipos como Jaco Pastorius, Mozart, Bach, Davis, Coltrane, Bill Evans, no sé, Pat, cualquier tipo de esos, cuando vos lees la historia de ellos, también es una historia de mucho trabajo. Viste, mucha gente habla de Mozart como un genio. Y si vos empezás a investigar la historia de Mozart de niño, el padre lo ponía a los 4 años a tocar entre 8 y 12 horas diarias. Imagínate un niño hoy de 4 años o ponerlo 8 horas diarias a tocar el piano. Y en algún momento yo creo que va a tocar el piano. Después, Totalmente, sí. después quizás se convierta en un genio, se convierta o en un monstruo, no sé qué puede pasar, pero digo, el genio ese fue producto de un trabajo diario, y la carrera tuya o la carrera mía o la carrera de cualquiera de la gente que yo entrevisté está basada en el trabajo, en lo que charlábamos en la charla previa, de equivocarse, de pifiarla, de hacer cagadas, y uno Ujú. aprende justamente de eso, ¿no? Es decir, a uno por supuesto que le gusta que siempre le pongan un 10, pero a veces un golpazo contra algo te hace crecer más que ese 10, porque a veces te puede afectar el ego ese 10. Y decís, bueno, ya está, ya me pusieron un 10. Como muchos alumnos en la EMPA me decían, yo cuando termine la EMPA ya está. Ya, digo, ¿ya está qué? ¿Qué ya está? Digo, no, cuando termines la EMPA vas a salir a la calle y te vas a cagar a golpes, porque la calle no es lo mismo que la escuela. En la calle vos vas a un laburo y te cuentan 4 y tenés que salir tocando, ¿sí? Entonces no es lo Sí, mismo. no, totalmente. A mí me pasó, pero yo me pegué muchos golpazos, muchísimos, y me los sigo pegando. Yo soy, viste, pero no me importa, o sea, yo prefiero dármelos, viste, porque Pero es es parte de nuestro que trabajo también, ¿no? totalmente, sí. Yo Convengamos, venía, sí, convengamos una cosa, que uno cuando termina la escuela, no es que terminó algo, me parece que empezó algo, totalmente. Sí, ¿sí? sí, sí. Yo, no, bueno, no ¿Coincidimos? la terminé 100%, pero sí.
A mí me pasó que antes de empezar en la escuela, yo tocaba en grupos de rock y la gente, viste, más siendo una chica tan joven, qué sé yo, llamaba mucho la atención y, Claro. qué bien que tocaba, viste, todo decía, yo tiraba púas, yo tocaba con púas, imagínate. Y estábamos de gira en la costa con la banda y yo tiraba mis púas como la Eras estrella del rock. una rockstar, eras. Totalmente, es que me trataban así, pues también, viste, daba mucha impresión ver una chica Vos tan tocabas joven. el bajo en grupo de varones, digamos. Siempre, sí. Y Vos... chicos más grandes en general, ¿viste? Yo era la Bien, nena bien. Claro, de claro, la claro. banda. Claro, Y claro. cuando empecé en la escuela, me di cuenta que no sabía nada. Nada, todo lo que había, o sea, era... Y Todas las púas que ahí tiraste y todo eso. sí, sí, o sea, y bueno, y ahí dije, bueno, me di cuenta que tenía que ponerme realmente, si no, no iba para ningún lado, ¿viste? Ujú. Mirá, interesante. Sí, Mirá. y un poco, o sea, fue un poco de frustración porque me comparé con mis compañeros que ya estaban más familiarizados con todo el lenguaje, con todo, y yo no. Me perdía un poco a veces en las clases teóricas, ellos interactuaban con las profesoras y yo estaba medio, viste, ¿De qué se ahí, tratará esto? ¿De qué se sí, trata? Claro, todo muy nuevo. claro, claro, claro. Pero me encantó, absorbí un montón de cosas y me resirvió. Mirá, Me resirvió. Y bueno, y después cosas que me han pasado también, de ir a tocar y también cagarme a palos, fracasar. por no decir que no, sí, fracasar, pero mal, equivocarme, perderme, ¿viste? O sea, pero bueno, ahí es donde me di cuenta también qué es lo que necesito, porque si no lo haces, ¿viste? No, ¿cómo sabes? O No sea, te te das pueden decir cuenta. mucho, pero no, te das cuenta cuando te pasa, ¿viste? Entonces, está bueno equivocarse, qué sé yo, como que bueno, ¿qué vas a hacer? Es parte del proceso. Una de las políticas que yo utilicé en mis clases desde siempre, desde que yo empecé a dar clases allá lejos y hace tiempo, fue el hecho de crear, eso que vos decías que yo tocaba la viola en las clases, de tratar de crear un clima lo más real posible, Ujú. digamos, de interactuar con el alumno para decir, bueno, estamos tocando en dúo, que no es lo mismo que tocar en quinteto, el sexteto o una orquesta, estamos los dos solos, bajo y viola en este caso, y tu responsabilidad de tocar bien es mucho más grande que en un grupo más grande, porque además estás muy expuesta, Sí, digamos, tocando el bajo. Y se por eso yo escucha todo. siempre se escucha todo y todo lo bueno y todo lo malo, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, muchos alumnos me lo han hecho notar eso, que disfrutaban mucho el hecho de la clase, de tocar las canciones que nosotros hacíamos de jazz, de tango, de folclore o las bases, en las cuales yo los hacía tocar las bases y yo me divertía improvisando arriba, de generar esa cuestión musical, porque además yo siempre insistí mucho que el hecho de equivocarse en la clase no está mal, porque es lo que te va a pasar en la vida profesional, digamos, porque somos seres humanos y nos equivocamos, y hay días que estamos mejor y hay días que estamos peor, y por ciertas circunstancias, vos podés pifiar una nota, te podés olvidar un tema, si estás cantando te olvidás la letra, le ha pasado a grandes estrellas de la música del mundo, y es parte de la cosa, digamos, es decir, yo lo he visto pifiar a Pat, y vos decís, Pat Sí, Metheny sí. pifia, y si es un ser humano, ¿viste? Le pifió una nota en el show, o pisó mal una nota, y yo decía, claro, es un ser humano el tipo, es Pat Metheny, ¿no? Pero también es un ser humano. Y totalmente. A mí lo que me enseñó un buen profe, que vos lo conoces, porque con el contrabajo es muy fácil pifiar, sobre todo la afinación, ¿viste? Tremendo. Y bueno, él decía íbamos, que todos desafinan, todos los contrabajistas, por más que sea Ron Carter o quien sea, el que más te guste, en algún momento va a desafinar por una cuestión lógica del instrumento. O sea, lo De la importante, dificultad, claro, de la claro, lo dificultad. importante es tener la habilidad de corregir rápidamente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, pifiar todos pifiamos. ¿Sí? Ahora, lo que uno aprende es la habilidad esa, o hacer que el pifie suene musical, o que eso,
¿no? Como bueno, muchos hacemos eso. O mirarla al Totalmente. lado, ¿qué estás haciendo? Tipo, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? No sé qué pasó. Pasó algo. Este, echar la culpa al lado, no sé. Pero bueno, Totalmente. este, sí, está en eso, de también aprender a poder dibujar un poco ese pifie Ese en algo momento. musical. Por eso yo Sí, insistía tanto en las clases, que por más que ustedes pifiaran, una vez o dos veces, la música seguía, porque la canción había que terminarla, había que empezarla y había que terminarla. Entonces, si vos pifiabas una vez, no pasaba nada, vamos de vuelta a tocarlo. Ahora, si pifiabas 14 veces, ya no es lo mismo, digamos, ¿no? Pero digamos, la temporalidad de claro, la música hay que respetarla, porque cuando uno pinta o cuando uno escribe un ensayo o un libro o cuando estás haciendo una actuación, puede pararla, digamos, la actuación o la pintura o la escritura, y sigue mañana y no pasa nada. Pero nosotros, si tocamos un tema ahora, el tema tiene que empezar y tiene que terminar. la forma. Uf. La La forma, forma es lo que nunca hay que perder. Ahí claro, sí, hay que estar pero digo, concentrado. la canción que dura 3 minutos, empieza acá y termina acá. Ujú. Y la tenemos que tocar juntos, como sea. ¿Entendés? Claro, sí, Entonces, sí, sí. eso yo siempre hice mucho hincapié en eso, en la temporalidad de la música, y por eso yo siempre toqué la guitarra, que ayer me decía otro reporteado, que decía, este tipo me decía, me dejó pensando, este tipo da clases de bajo sin tocar el bajo. Yo Oh. rara vez tocaba el bajo en las clases, ¿viste? Si te Ah, tenía que claro, sí, sí, mostrar, sí. si Ujú. te tenía que mostrar algo técnico por ahí o resolver alguna cuestión, agarraba el bajo, pero si no, yo nunca tocaba el bajo en las clases. Y este chico me dice, vos eras un caso raro, porque dabas clases de bajo sin tocar nunca el bajo. El bajo siempre lo tocábamos nosotros y vos siempre estabas con la guitarra. Es cierto. ¿Viste qué Sí, sí, es loco? cierto. No, creo que no te he visto ninguna clase con el bajo. Raramente yo agarraba el bajo en las clases porque dejaba que el protagonista fuera el alumno, digamos, ¿no? Y generar eso de la música, que yo sé que otros profesores no generan un hecho musical, sino que, bueno, vos estudiaste la partitura esa que yo te mandé para estudiar, bueno, tocala con el metrónomo y ya está. Pero esa partitura tiene un contexto musical, acordes, melodías, solo, y vos te estás perdiendo un montón de información. ¿Sí? Que me parece Claro, fundamental claro. en la música, ¿no? Bien, quisiera saltar en la historia a unos años después, cuando vos, ya en el ciclo superior, me comentás de la historia de que querés prepararte para trabajar en los cruceros. ¿Te acordás de Sí, eso? Que me dijiste, sí, no, sí. estoy pensando en esto, me gustaría, me acuerdo que hicimos algunas tipo clases de lectura de primera, como para Sí, decir, yo ahí estaba, era mi parte más floja, digamos. me mostraste, me acuerdo que me mostraste un cuaderno que vos habías conseguido, no me acuerdo de quién, que eran Sí, las con partituras, partituras, claro, sí. y que hicimos una especie de clases donde empezamos a trabajar eso. ¿Qué Ujú. significa resolver en el momento? No tenés posibilidad de estudiarlo como en la escuela, sino que cuentan cuatro y tenés ahí tocando. Sí, sí. Ese trabajo, me acuerdo, que para vos en el principio era como una... Imposible. claro, Era era imposible. Yo no, yo no voy a poder hacer esto, decía. ¿Cómo hago? ¿Y No. cómo fue el proceso ese a que al final terminaras dedicándote a eso hoy en día? Y me llevó muchos años. Lo que pasa es que yo lo quería hacer hace muchísimos años, ¿Ya porque a lo mí me tenías en gustaba, mente? ¿Ya lo tenías en sí, mente? sí, me daba mucha intriga el hecho de viajar, de conocer gente, Claro, de irme, me quería ir, ¿viste? O sea, bien. no sé. Básicamente era eso. Sí, me gusta, soy curiosa, ¿viste? Me Ujú. gusta eso, la aventura, ver qué hay, qué hay fuera de este país, qué otras cosas hay para explorar. Y por una cuestión económica también, Ujú. un desafío, pero lo veía muy Ah, lejos porque me daba cuenta, yo los trabajos que hacía acá en la Argentina no tenían nada que ver con ese trabajo, siempre eran más de
de improvisación, de jazz o de cualquier otro estilo, pero leyendo cifrado. Me Claro, mandaban un cifrado o claro, el claro. disco, lo que fuese, referencias. Ujú. No, muy pocos trabajos hice de lectura misma, así, nota por nota. Sí, Me sí, acuerdo sí. que fue algunos de tango, Ujú, que me costaron un montón. O sea, ujú. que no eran difíciles técnicamente, pero que el hecho de la lectura, a mí me pasaba que me costaba mucho relajarme al mismo tiempo que leía. Yo en Es muy general, difícil, es una práctica muy claro, compleja. Sí, sí, claro, sí, yo practicaba mucho lo que iba a tocar para tocarlo bien relajado, para que me salga fluido. claro. Si bien por ahí seguía el cifrado, lo que fuese, era una guía, pero no tenía que estar ahí pendiente, ¿viste? Claro. Y cuando leí, empecé a estudiar con las partituras así, sentía Un que salto no, no, un salto al vacío era. sí, no fluía, ¿viste? No, me sentía que perdía el swing, que perdía... Espontaneidad. y no me gustaba, no me gustaba, ¿viste? No me podía relajar, era mucha concentración. Así que lo dejé por varios años como un proyecto a futuro, porque Ujú. siempre también surgían cosas nuevas mientras tanto acá. Claro, claro, Surgían claro. grupos nuevos, trabajos, grabaciones. Incluso se me dio por tocar la batería, entonces dije, bueno, esto será para más adelante. Qué sé yo, pasaron cosas, viste, que te van distrayendo del objetivo que uno tenía. Y un día de repente me escribió una cantante que quería armar un grupo para trabajar en cruceros. Ujú. Eh, un grupo de jazz, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien. Grabamos un video, pero yo ya había hecho algunos videos y nunca pasaba nada, como que lo presentaban y no nos llamaban nunca, ¿viste? Entonces, ya no le tenía mucha fe, la verdad. Pero bueno, lo grabé, total, ¿viste? Dije, total, Claro, uno total, no más, pasa uno nada. menos. Claro, totalmente. Y al poco tiempo nos llamaron Ah, mira, para un contrato de 4 meses, y bueno, y estuvo buenísimo. La mira. experiencia estuvo genial, me gustó. Si bien eran grupo, eso no tenía nada que ver con la lectura, era un grupo. Era un grupo, O claro, sea, claro. tocábamos un poco de jazz, también un poco de pop o de, qué sé yo, música latina. Con cifrado, Depende. básicamente. Claro, todo cifrado y muy relajado, ¿viste? Hacíamos Claro, el repertorio que nosotros queríamos. claro, 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 claro. No, el principio y el final era al cabezazo como lo solía hacer acá. No es que había un director, ¿viste? Claro, Tan estricto como lo es lo que hago ahora, ¿no? sí, Pero, pero me sirvió como para entrar, ¿no? claro. Y ahí habrás conocido a los músicos que después terminaste siendo vos, una de ellas. Claro, sí, sí. Yo veía, viste, la orquesta que tocaba con cantantes que subían de repente el mismo día, estaban las partituras y Contaban cuatro y salían. claro, viste, y estaban ahí cosas. Algunas cosas no eran muy difíciles, pero No, igual, no, viste, hay que para mí tocarlo, no perderse en la forma ya era un montón, para mí. O sea, era, tal cual. viste, y bueno, y lo del grupo me gustó, hicimos 2 contratos con el mismo grupo, que estuvieron buenos, me sirvió a nivel experiencia, pero ya me empezó a gustar, viste, me gustaba más la onda del músico de orquesta, en Ujú. general. Veía a los tipos en general más grandes, Ajá, y nada, con gente de todas partes del mundo, ¿viste? claro, claro. Me parecía más interesante. A mí ya me había aburrido un poco el repertorio que nosotros hacíamos porque en general era el mismo, ¿viste? Si bien era un Ujú. repertorio amplio, bastante amplio, era más o menos siempre el mismo y tocar todos los días con la misma gente, 3, 4 sets por día. Uf, tremendo. Era, viste, qué sé yo, por un lado o sea, para mí todo tiene su lado bueno y negativo, ¿no? Positivo Totalmente. y negativo. O Sí, sea, sí. a mí se me dio que el primer contrato fue en Europa y me recorrí toda Europa, todo el Báltico, el Mediterráneo, o sea que ni me preocupé en practicar, o sea, me vino bien que haya sido fácil,
lo que tenía claro, que tocar, porque claro. estaba mucho más interesada en salir a En pasear viajar, claro, claro. que en ir a tocar. Así que se dio justo, porque si yo hubiese hecho la orquesta en ese momento, me hubiese tenido que No, quedar no. practicando y estudiando inglés, porque yo no hablaba inglés. Ah, Y eso no lo puedes hacer si estás en la orquesta. claro, 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 claro. O sea, nosotros, El grupo este era un grupo de chicas? no, No, era una cantante, sí, la cantante era mujer, sí. y el pianista el hermano, Ah, y después un baterista que era un portugués. mira. O sea, porque en realidad iba a haber un argentino que a último momento tuvimos un problema, no pudo viajar Ah, y nos consiguieron un portugués, que estuvo bien, buenísimo, mira. baterista muy bueno. Ujú, mira, Eh, y bueno, la experiencia estuvo bárbara, pero bueno, se fue dando así como de la manera que tenía que ser para mí, gradualmente, porque si yo hubiese empezado directamente en la orquesta, quizás me hubiesen echado, posiblemente. directamente. Así que tuve suerte que no me hayan echado al principio también, porque el tema es que el idioma, por más que nosotros viajamos en grupo, y yo zafaba en ese sentido por no tener comunicación directa con el director musical, Claro, porque la cantante era la líder, ella era la que nos daba todas las indicaciones al resto del grupo. Ella claro. lidiaba con el director, con todo, y nosotros entonces Tocábamos, hablamos en español, en castellano, ¿no? claro. Eh, pero igualmente teníamos todos los entrenamientos, todos los simulacros ¿no? de Evacuación, sabotaje, todo eso claro. que Ah, para ellos es lo principal, más que la música. ah, Y todo eso es en inglés. Y claro. bueno, a mí me pasó de que íbamos a los entrenamientos esos, que son muchos, el primer contrato son muchísimos, Ah, muchísimos. Muchas horas de eso, son cursos y ujú, tenés exámenes, ¿no? Multiple choice y cosas, y yo no entendía nada. Me copiaba del de al lado y bueno, y rezaba de que sepa, ¿viste? Que el de al lado sepa lo que estaba haciendo. claro, claro. Este, y bueno, me pasó en alguna oportunidad que no tenía nadie al lado. Chao. Lo desaprobé, por supuesto. Ah, ah, bien. Y tuve suerte, la verdad que no sé, viste, tuve mucha suerte en los momentos que los necesité. O sea, viste, yo no sé si caí bien, viste, viste, me daban otra oportunidad, me decían, bueno, no, pero esto no es, más que yo, pues, imagínate que por no entender lo que me estaban diciendo, podría poner una barbaridad. Cualquier cosa, Una claro. barbaridad, porque encima te ponían los multiple choice, eran así. O sea, Claro. en caso de emergencia, ¿qué haces? Agarrás el matafuegos, te tirás al agua, no sé, no sé, Claro, o matás a alguien. claro, Y claro. yo, viste, por no saber lo que decía, capaz que pongo, no sé, Mato mato a a alguien. alguien. O sea, Buenísimo. entonces, claro, los tipos habrán dicho Ah, me acuerdo la cara de los oficiales, se miraban entre ellos como, ¿qué hacemos con esta piba? claro, la tiramos al agua, ¿Viste? claro, la tiramos a todas. Claro, y yo decía, mira, no entiendo, o sea, en un momento le dije, no No entiendo, entiendo. se dan cuenta, no entiendo, te digo, ¿tenés un diccionario? ¿Viste? Y se reí, se miraban y decían, bueno, alguno con paciencia, venía y me explicaba, Ujú. y bueno, por suerte ahí también había, no sé si escuchaste hablar de esos cursos Rosetta Stone, No, no. que son cursos para muchos idiomas, que están muy Ah, piolas. mira, Y ellos no. los tenían ahí en las computadoras y bueno, mucha gente, hay gente de todas partes del mundo, o sea, los tipos saben que Sí, sí, hay sí. gente pero hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, yo estaba en un nivel deplorable. Ah, ok. Sí, y bueno, empecé a estudiar un poco, viste, ahí en los cursos, hacía los cursos, Bien. y bueno, de a poco, igual te digo, me achanché bastante en los primeros contratos porque la necesidad no fue muy grande. Entonces después cuando empecé con la orquesta, ahí sí, ¿Y ahí la cómo pasé haces, mal. cómo haces el cambio, digamos, como de la cantante esta a la orquesta? ¿Cómo llegas a la orquesta? Hacer el Eh, trabajo que vos tanto miedo tenías de leer de primera, es decir, ¿cómo fue esa experiencia? De verte en ese momento donde el tipo cuenta cuatro y vos tenés que salir tocando.
Sí, bueno, fue un cambio grande. Yo ya en el último contrato ya lo decidí, dije, bueno, en el segundo contrato quiero hacer esto, no importa el tiempo que me cueste, el tiempo que me tarde. Lo hablé con la banda, les dije, bueno, yo este es el último contrato que hago, ya lo tenía decidido sin saber si me iban a tomar o no. Claro. Les pedí ahí al bajista de la orquesta que estaba en ese momento si me podía dar algo para estudiar, me dio el show que estaban ahí estudiando que estaban tocando en ese barco. Ajá. Hablé con el director musical, le dije, mira, me gustaría hacer orquesta, ¿qué tengo que hacer? Y él, la verdad que me ayudó bastante también, o sea, me respetaba mucho, músico, era un trombonista norteamericano que te diga que había tocado para que te des un ejemplo, con Steve Wonder, no sé, con mucha gente conocida, Muñecos grosso pesados. total, Claro. y siempre me llamaba para hacer jams y todo, incluso me dejaba tocar la batería, o sea, teníamos muy buena relación con ese director, más allá de que yo no trabajaba en forma directa con él. Claro, claro. Y enseguida le dije, mira, quisiera esto, ¿qué puedo hacer? Me dice, bueno, te voy a contactar con la agencia y que te hagan, me dice, yo te recomiendo, o sea, yo lo que escucho de vos me encanta, pero esto es otro trabajo, Claro, te tienen que claro, tomar un examen para chequear tu lectura. claro. Y bueno, así enseguida les envié un mail diciéndoles que quería hacer la audición y con buena recomendación, o sea, les escribió a Claro. ellos y me lo reenvió a mí también. Leí lo que les escribió, o sea, me ayudó bien, o sea, era importante su recomendación. Claro, lógicamente. Y bueno, apenas llegué a casa hice la audición. La realidad es que no estaba preparada tampoco. O sea, yo intenté un poco, pero no estaba bien preparada. La realidad es esa, pero bueno, viste cómo soy yo, que bueno, Vamos que pase lo arriba. que pase, viste, y si bueno, si me echan, bueno, no va a ser la última oportunidad tampoco, porque no, Claro, claro. viste, bueno, y me hicieron la audición, y bueno, hasta ni siquiera entendí lo que me dijeron. Yo estaba, terminó la audición y yo no sabía si me habían aprobado o no. Imagínate mi No nivel te de hicieron inglés. así o así. Así. Claro, exactamente. Claro. Terminó la audición, le había pifiado, no sé, al 80% de las notas. Ok, bien, bien, bien. Hubo un solo tema que le pegué y vi la cara del tipo que se sorprendidísimo, porque el primer Mira. tema que me puso era, no sé, una línea medio funky que tiene un montón de semicorcheas. Ahí Claro. o sea, pegué la primera y ya la segunda y ya no sabía dónde estaba. Tocaba la primera nota de cada acorde y bueno, y ya le estaba mandando fruta, pero y transpiraba, y además que toda la presión de la audición, No, no, viste, es en tremendo. inglés, por Es tremendo. Skype, horrible. Tremendo. Y bueno, después en un momento me toman una canción, un ritmo latino, que ahí, como estaban dos medios, eso es la parte que más le cuesta a la A mayoría, sobre todos, todo sí, a sí, los sí, sí. yanquis, ¿viste? Sí, sí, No sí. sé. Y yo lo venía tocando eso porque me acuerdo que cuando tocaba con Claribel Medina, tocábamos, Latino, hacíamos claro, esa música y claro. habían arreglos que los tenía que leer. Ujú. Y los tumbados ya más o menos los tenía un poco incorporados. Y Claro, cuando lo toqué con un poco de onda, el tipo se quedó bien, sorprendidísimo, porque es lo que en general a la gente le cuesta más. totalmente. Y bueno, la verdad que no sé. A todo esto, el que me hizo la audición me dijo, yo te escuché en vivo en el barco, porque ellos estaban ahí en Mira, Miami y subieron y te escuché y me encantó cómo tocás. Me tiró muy buena onda, muy buena gente la que me audicionó, ¿viste? sí, sí, O sí. sea, de entrada me dijo eso. Ujú. Eh, y bueno, pero después yo empecé a tocar y nada que ver, ¿viste? Yo estaba en mi salsa ahí con el grupo, Claro, tocábamos los temas que, ¿viste? Que claro, yo claro, solía claro. tocar o que bueno, que eran simples. Así que bueno, no sé, yo terminé la audición, no sabía si me había aprobado o no, y no, tampoco quería preguntarle porque, ¿viste? Era ridículo. Me Claro. había dicho algo que yo no lo había entendido, pero, ¿viste? Mi intuición era de que, bueno, como que lo que yo Más o interpreté era menos. más o Más, menos y como que lo que te falta lo vas a aprender ahí. claro. Sí, sí, sí.
De todos modos, viste, pasaron los días y yo no sabía si, bueno, viste, mi duda era, ¿será que me van a llamar o no? ¿Viste? Claro, claro, Entonces claro. les escribí un mail como, ¿Qué onda? viste, ¿Qué onda? Claro, ¿qué onda? Sin dar a entender de que yo no entendí lo que me dijeron. Como, claro, viste, lo redacté de una forma para ver que me digan si va a haber algo o no, pero claro. bueno. Y me dijeron, sí, te estamos buscando algo, viste. Y de un día para el otro me llaman al Mira, toque. mira. ¿Podés viajar pasado mañana? Así, así, pasado mañana. Y bueno, sí, dije. Qué bárbaro, ¿no? Y ahí viajé sola y ahí fue durísimo. Eso fue muy Mira. difícil, la Y eso, pasé de eso muy ya mal. pasó 5 años y vos hiciste 5 de eso años, tu profesión, digamos. sí. Este, como se nos está terminando el tiempo, quería Ah, perdón. comentar la anécdota que vos me contaste, o que vos dijiste al principio, o que yo dije al principio, que vos trabajaste hasta el 2020 por cuestiones Sí, lógicas. En un momento de la cuarentena, vos quedaste en cuarentena en un barco en el sí, Caribe durante un año. sí, sí. Sin salir del Esa, barco por un año. esa es O la sea, eso, anécdota, esa es la anécdota interesante. Estuviste un año en un barco en el Caribe, un lugar hermoso para estar, en el medio de la nada, sin país, sin nada, siendo una ciudadana argentina en el medio del planeta, digamos. Así que bueno, esa era la anécdota que quería contar. Cristina, ha sí. sido un placer enorme tenerte en el ciclo, que nos hayas Muchas gracias, contado Máximo. tu paso por la EMPA, tu paso profesional y este último que contaste que es sumamente interesante y sumamente edificante, teniendo en cuenta que vos sos muy joven y que tenés un futuro muy grande en ese trabajo, y seguramente cuando volvamos a la normalidad, calculo que seguirás en eso. Y si no, la vida te irá llevando por otros caminos. Así Veremos qué que pasa, pero bueno, por ahora, te agradezco muchísimo que hayas sido parte de este ciclo, me encanta. Y nada, ha sido un placer. bueno, ¿Sí? nada, es un honor para mí. Y bueno, me encantó charlar con vos después de tanto tiempo. Dale. Bueno, Gracias por incluirme. esto ha sido el capítulo 19 del ciclo que yo he denominado Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos, y en este caso ha pasado Cristina de Leonardo. Buenas noches para todos y nos veremos, Cristina, en algún Buenas momento. noches. Chau, Chao, chau. chao.